En el siguiente video tutorial vamos a explicar el uso y funcionalidad de Google Grupos. Lo vamos a explicar a nivel de usuario y no vamos a entrar mucho en las opciones de administración. Google Groups es una aplicación con un potencial increíble que permite hacer infinidad de cosas y además esto lo que conlleva es que la configuración es bastante compleja. En el curso de panel de control de Google Apps, donde se explica cómo un administrador debe administrar Google Apps, se entra más en detalle en toda la administración de Google Grupos. Aquí solo vamos a mostrar cómo utilizarlos una vez el administrador ya los haya creado estos grupos. Además, cabe remarcar que por norma general, únicamente el administrador puede crear estos grupos y los usuarios o empleados no pueden crear grupos. Para acceder a Google Groups podemos hacerlo de dos maneras, yendo a la dirección groups.google.com o clicando en el botón de grupos. Vamos a ver el acceso de interfaz de Google Groups. Explicaremos las diferencias y las características entre los diferentes tipos de grupos genéricos que hay. Veremos cómo crear un Google Group y introduciremos un poco la configuración avanzada de Google Groups. Para crear un grupo de Google, primero tenemos que ir a la aplicación de Google Groups y aquí tendremos el botón de crear grupo. Normalmente este botón solo tendrán los administradores de la empresa, aunque es posible que se haya habilitado la política de que también los empleados puedan crear sus propios grupos. Los grupos son direcciones de correo electrónico tipo comercial@tuempresa.com, contabilidad@tuempresa.com, soporte@tuempresa.com, que, como bien hemos visto durante la formación, sirven no solo para enviar correos a ese grupo, sino que también servían para compartir documentos o calendarios. En vez de un usuario uno a uno, podemos compartir con el grupo y automáticamente ese documento se comparte con todos los miembros de ese grupo. Vamos a darle a crear grupo. Bueno, antes explicar la interfaz. Aquí podremos buscar dentro de nuestros grupos y mensajes. Aquí accederemos a nuestros grupos. Aquí podremos explorar. Accederemos a los grupos de los cuales yo soy miembro y me saldrán aquí listados. En explorar todos podremos ver todos aquellos grupos de la organización que son públicos. Y además, dentro de mis grupos, si clicamos a cambiar de vista de organización a grupos públicos, podremos ver los grupos públicos de la organización. Si le damos a explorar todos, lo que salen son todos aquellos grupos públicos fuera de la organización, que son grupos que están creados en Internet, y hay grupos de todo tipo. Si os habéis fijado muchas veces, navegando por Internet, habéis consultado cualquier duda o pregunta en Google y esto os ha derivado a un grupo de tipo Google. Estos grupos se clasifican en categorías y están por aquí. Por ejemplo, si voy a grupos de tipo deportes y entretenimiento, animales, ya vamos viendo que van saliendo resultados de estos grupos. Por ejemplo, aquí hay un grupo de... hay grupos de todo tipo y la verdad es que es un poco... y todos son públicos. Por ejemplo, no sé, amigos de los gatos persas. Es el que parece más sensato de todos. Y aquí podemos ver pues publicaciones que han hecho sobre ese grupo. ¿Vale? Volvemos a grupos
Y ahora os voy a enseñar los tipos de grupos que hay y cómo crear un grupo. Para esto le damos a el botón crear grupo. Lo primero que nos solicita es el nombre de grupo. Voy a poner expertos Google Groups. Estoy creando un grupo, por ejemplo, para que siempre que nos quieran hacer una consulta sobre Google Groups en la empresa, nos escriban directamente a expertos Google Groups. Si os fijáis, en la creación del grupo, el grupo será expertos /Google /groups @googlegroups.com. Estos son los grupos públicos o que no son @tudominio.com. Estos son los grupos que podríamos crear desde una cuenta de gmail.com. Esto me sale porque estaba creando el grupo porque tenía la vista en modo público. Lo voy a cambiar a vista de modo mi organización, Cloud Impulsion. Y ahora sí que le doy a crear grupo. Sí que me sale @cloudimpulsion.com, que es lo que yo deseo para crear un grupo de empresa. Pongo expertos Google Groups, cualquiera me podrá hacer una consulta y yo contestar. Pondremos la descripción del grupo y aquí elegiremos el tipo de grupo. Hay 4 tipos diferentes de grupo. La lista de correo electrónico es la famosa y conocida lista de distribución. ¿En qué consiste? En el que dentro del grupo añadiremos unos miembros y cuando se envía un correo a este grupo, todos los miembros o correos electrónicos que están dentro de ese grupo reciben un correo en su bandeja de entrada de gmail.com. Además, tenemos el grupo de tipo bandeja de entrada colaborativa. Este grupo, además de tener miembros y cuando enviamos un correo a este nombre del grupo lo reciben todos los miembros, este grupo tendrá una interfaz web desde la cual será como una bandeja de entrada colaborativa donde los usuarios pueden asumir temas, asignar temas y marcar temas como resueltos. Esas son las características principales de una bandeja de entrada colaborativa. Luego están los grupos de tipo foro, preguntas y respuestas. Ahora después os enseñaré cómo funcionan estos grupos y entraremos en cada uno de ellos para que veáis las características principales. También tenemos el foro de preguntas y respuestas, que también tiene una interfaz web desde la cual un cliente o empleado puede publicar un correo o enviar un correo al grupo, al nombre del grupo. Esta pregunta o este correo se va a guardar dentro de la interfaz web y los usuarios podrán contestar a esta, o los miembros podrán contestar a estas preguntas, y las características principales de este grupo es que las respuestas que se publican se pueden marcar como favoritas poniendo un +1, o sea, un +1, un me gusta, como en el Facebook, me gusta o no me gusta, y además el que ha redactado la pregunta podrá marcar cuál de todas las respuestas es su respuesta favorita y dejarlo marcado. Luego lo veremos en un ejemplo. Y luego tenemos foro web, que es un foro en el que simplemente pues, se escribe un correo o se publica algo en el foro, la gente puede ir contestando, se puede ir comentando, o sea, se abre como un debate y hay interfaz web. Pero no hay nada de asumir, asignar, más respuestas como fallas, etc. Además, en la creación básica, podemos definir los permisos básicos. Los permisos básicos son quién puede consultar o ver los temas. Como os comento, todos estos grupos tienen una interfaz web, que ahora os explicaré. Pues quién puede ver estos temas en la interfaz web. Aquí definiría, pues si hago el grupo público, si lo hago público para todos los miembros de la organización, o si únicamente son los miembros a los que yo especificaré uno a uno quién son los miembros,
y esos son los que podrán ver los temas, o únicamente los administradores del grupo. ¿Quién puede publicar? Aquí definiríamos si el grupo es un grupo público, o sea que cualquiera puede escribir o consultar algo a los expertos de Google Groups, en este caso, o si no, si es un grupo interno en el que solamente pueden escribir usuarios o miembros de la organización. Y finalmente, ¿quién puede unirse al grupo? Si al grupo se pueden unir cualquier persona que quiera, lo haríamos público. Cualquier organización, solo a quien invitemos, y aparte decir si cualquier usuario puede solicitar el unirse al grupo o cualquier usuario de la organización puede solicitar el unirse al grupo. Normalmente aquí lo que marcamos es solo a quien nosotros invitemos se puede unir al grupo. Este grupo, como de ejemplo, lo voy a poner como foro de preguntas y respuestas y le daríamos a crear y automáticamente se crearía el grupo. Aquí nos dice, bueno, lo primero que si queremos invitar personas y configurar la configuración del grupo. Esto no lo vamos a ver mucho en detalle porque es bastante complejo y la verdad es que un usuario normal tampoco necesita saber esta información. Le vamos a dar a aceptar. Aquí me dice que cómo me quiero mostrar cuando yo conteste, cómo quiero que me vean los demás. Le voy a decir que lo enlace con mi perfil de Cloud Impulsion de Google Plus y que muestre mi nombre completo. Le daríamos a guardar cambios. Y aquí ya se ha creado el grupo. Aquí podríamos publicar preguntas o siempre que escriban un correo a el correo electrónico del grupo, pues serían viendo aquí las preguntas. Esta es la interfaz web de un grupo. Para añadir miembros ya entraríamos a la configuración un poco avanzada de grupos. Le daríamos a administrar y aquí es donde puedo invitar a miembros. Lo vamos a ver mejor con un grupo real. Para esto me voy a ir a mis grupos y lo primero que os voy a enseñar es un grupo de tipo, bueno, este que es tipo comercial y ventas, es un grupo de tipo lista de distribución, o como Google lo llama, que es lista de correo electrónico. Es el básico, en el cual tiene miembros, yo accedo, también tiene una interfaz web donde podemos ver todos los correos se van guardando aquí, pero realmente cómo funciona es, este grupo tiene unos miembros, yo soy uno de ellos, y cuando se envía un correo a el nombre del grupo, para esto podemos ir a acerca de, y aquí vemos que el nombre del grupo es comercial@cloudimpulsion.com, cuando se envía, llega a estos tres miembros. El correo llega a tu buzón de entrada, tu bandeja de entrada, y se colocaría aquí. Yo como utilizo las pestañas, como vimos en el video tutorial de Gmail, tengo las pestañas, los correos que vienen de grupos se guardan en foros. Y por aquí seguramente tengo correos que me han llegado a la dirección de comercial y me saldrían aquí. Voy a hacer la búsqueda. comercial@cloudimpulsion.com. Sean estos correos, por ejemplo. Este correo que me ha enviado el soporte de una empresa, me lo han enviado a mi correo de comercial@cloudipulso.com y yo lo he recibido en mi bandeja de entrada. Esto sería una lista de distribución. Yo podría contestar si quisiera también de aquí, pero básicamente en una lista de distribución lo que se hace es tú contestas directamente desde el correo y aquí en el grupo pues se van guardando o hay un tracking de todos los correos que vas recibiendo, también se guardan en el grupo y algún día pues mira, puedes venir a hacer una búsqueda sobre algún correo que te llegó al grupo de comercial. Ahora vamos a mostrar los grupos de tipo bandeja de entrada colaborativa. Para esto voy a mostrar
nuestro grupo de nuestro equipo de soporte. Nuestros casos de soporte de Cloud Impulsion los gestionamos con un grupo de Google. Podríamos haber utilizado una herramienta de Helpdesk de las muchas que hay en el mercado, pero creemos que siendo partner de Google deberíamos utilizar las herramientas de Google y que Grupo ya nos da esta funcionalidad de bandeja de entrada colaborativa para gestionar un grupo de soporte de manera muy fácil y que es mejor utilizar este tipo de herramienta. Para eso accedo al grupo de soporte y lo que podemos ver son todos los correos que están entrando al grupo de soporte. La dirección de correo del grupo de soporte es soporte@cloudimpulsion.com. Cuando nos envían un correo a soporte, llegará tanto a la interfaz de grupo como a mi bandeja de entrada. Por ejemplo, este correo que ha entrado a soporte, seguimiento de tal de OVH, que es nuestro proveedor, lo tengo aquí, soporte OVH. Si os fijáis, este correo, esto es mi bandeja de entrada, me ha llegado a mi cuenta de Amolina porque soy miembro del grupo de soporte. ¿De acuerdo? Como es una bandeja de entrada colaborativa, lo que nos va a permitir es, de todos estos correos que nos entran, poder seleccionar el correo y aplicarle un seguido de acciones. Las acciones que podemos aplicar son de tipo asumir, asignar, marcar para que no necesita ninguna, para indicar que no necesita ninguna acción o marcar como resuelto. Por ejemplo, aquí podemos ver, esto no es un buen ejemplo porque esto es un correo que nos ha entrado a soporte, pero no es ninguna petición de ningún cliente. Pero aquí, por ejemplo, sí que podemos ver que un cliente nos ha solicitado una licencia extra de Google Apps. Aquí podemos ver que este caso o este correo está asignado a Domenech Benaises, que es un ingeniero de Cloud Impulsion. Podemos ver el número de publicaciones, significa que el cliente escribió y que Domenech ha contestado. Por eso hay 2 publicaciones en este tema o en esta conversación. Y el número de vistas es cuánta gente ha visto o ha entrado a leer este caso de soporte. Esto es muy útil porque hay casos de soporte en los que se ha resuelto una incidencia y antes de ponerte a investigar sobre si nos llega una incidencia similar o parecida, antes de ponerte a investigar o a buscar por Google, lo primero que hacemos en el equipo de soporte es buscar temas relacionados y visitar y ver ese tema. Por lo tanto, los temas que tengan más vistas son pues esos temas que realmente se están repitiendo mucho o incidencias que se están repitiendo mucho en nuestra organización. Y aquí podríamos ver de quién ha sido el último correo que se ha enviado. Fue de Domenech el 24 de julio a las 10:58. Domenech es propietario y tiene asignado este tema o este caso porque previamente él ha cogido, ha hecho así y le ha dado a acción asumir. Con este botón podríamos asumir y yo asumiría este caso, por ejemplo. Le doy a asumir y automáticamente pone que lo tengo asumido yo y que yo me voy a encargar de este caso. O lo podría, si selecciono, asignar a una persona, a un miembro de los miembros del grupo. Si le vuelvo a asignar a Domenech y pongo un mensaje, y le doy a asignar, automáticamente Domenech ahora va a recibir un correo en el que dice que yo le he asignado este caso en su correo y ya podrá comenzar a trabajar en este caso. Además, luego Domenech, cuando vea que el cliente ha quedado satisfecho, podrá coger y marcar el tema como resuelto. Por ejemplo, podrá venir aquí, acceder. Este tema ya está resuelto, o sea que lo voy a marcar yo mismo como resuelto o como finalizado. Esto lo debería haber hecho Domenech, pero supongo que no lo ha hecho pues porque estaría esperando respuesta del cliente. Le daríamos a marcar como finalizado.
y ya se marca como finalizado. En el caso que he explicado anteriormente de que si estás a la espera de respuesta del cliente, pero el caso no lo quieres marcar como finalizado porque estás a la espera de que el cliente te diga, vale, está resuelto o ya hemos acabado el tema, lo que haríamos sería marcar este tema para indicar que no necesita ninguna acción. Significa que la acción pendiente la tiene que hacer el cliente y estamos a la espera de que el cliente nos conteste. Y aquí se marcaría como que no necesita ninguna acción. Si vuelvo para atrás, podemos ver que este correo ahora mismo, este tema ya no necesita ninguna acción y además está marcado en verde como resuelto. Conforme vayamos trabajando con Google Groups y vayamos asignando debates, asignando temas o resolviendo temas o marcándolos como que no necesitan ninguna acción o como resueltos, luego podremos utilizar los filtros para, por ejemplo, ver qué temas tenemos asignados y pendientes de finalizar. Por ejemplo, podríamos venir aquí y aplicar el filtro de muéstrame todos los temas sin resolver asignados a mí. Aplicar filtros y aquí me mostrará todos los temas que yo tengo pendientes por hacer como miembro del equipo de soporte. Están asignados a mí. Yo. Y tengo pendiente pues contestar a los clientes. Podríamos aplicar otros tipos de filtros, como por ejemplo, muéstrame todos los temas sin resolver, sin asignar. Aquí podría ver que queda pendiente de asignar y aquí empezar a hacer limpieza, porque hay cosas que nos llegan a soporte que no hay que hacer nada, los eliminaríamos. Acciones, eliminar, motivo, otro. Y si hay algo como por ejemplo esto que es errores de CI, que esto sí que requieren, o el aviso legal para un cliente, esto sí que lo debería de asignar a alguien y se lo voy a asignar, los dos los voy a asignar a Guillem Brugarolas, que es la persona que se debería de encargar de estos dos temas. Ya los asigno y desaparecen de la lista del filtro. Estas serían las nociones básicas de lo que serían un grupo de bandeja de entrada colaborativa. Bueno, además, mostrar de que aquí podemos ver quiénes son los miembros del grupo y que si tenemos permisos de administración podríamos acceder a administrar y aquí tendríamos todos los permisos que podemos aplicar a este grupo o cualquier otro grupo. Los permisos son bastante complejos y esto recomiendo que sea únicamente pues para la persona que vaya a encargarse de grupos o el administrador de vuestra empresa o informático. Tenemos pues mensajes, quién recibe mensajes. Podemos configurar que todos los mensajes pasen por revisión y aquí ver los mensajes pendientes de revisión y aceptarlos. Entonces es cuando se publican en el grupo. Los permisos son muy avanzados. Permisos de creación, hay cantidad de permisos y esto es bastante complejo, o sea que lo explico por encima para que sepáis la cantidad de cosas que se pueden hacer. Luego se pueden aplicar funciones, por ejemplo, de propietario, responsable, miembro. Podríamos crear una función nueva que sea el asignador de tareas y definir unos permisos para que esa persona sea la que se encarga de asignar tareas a uno o a otro y que los demás no puedan asignar ni asumir, sino que tienen que esperar a que esa persona asigne el que tenga este rol. Para crear un rol, pues bueno, se vendría por aquí, crearíamos el rol. No voy a adentrarme mucho porque esto es bastante avanzado. Ahora voy a explicar de manera rápida y a nivel de usuario cómo utilizaríamos un foro de preguntas y respuestas. Vengo a grupos y os voy a enseñar el grupo de expertos Google Apps. Este es un grupo de foro de preguntas y respuestas en el que accedo. Y aquí ya no pone tema nuevo, sino que pone preguntas. Aquí vendríamos y definiríamos una pregunta. Dependiendo de los permisos de quién puede generar una pregunta,
pues si el grupo es público, pues cualquiera en Internet podrá generar una pregunta a través de este botón o a través de enviar correo a la dirección de correo del grupo. Este grupo, por tema de permisos, no hemos permitido que se pueda hacer publicación de entradas por correo electrónico, si no, no saldría aquí. Pero bueno, yo sé que es expertos-google-apps@cloudipulsion.com. Este grupo, por lo tanto, lo que nos permitirá es añadir una pregunta, por ejemplo, esta pregunta que hemos puesto. ¿Alguna manera de crear macros en Google Hojas de Cálculo? Y esta pregunta la generé yo. Ash contestó y yo, una de las opciones que puedo hacer en un foro de preguntas y respuestas es marcar como que me gusta esta pregunta o como que no me gusta. La marco como que no me gusta. Otras personas podrían ir contestando y cuando yo veo que una respuesta me convence, la marco como la mejor respuesta. Ya me dice que se ha marcado como la mejor respuesta y ahora todos mis compañeros o gente que pueda acceder al grupo podrán venir aquí y ver que está en verde, o sea que hay una respuesta y que a esta pregunta hay una buena respuesta. Esto está muy bien para hacer pues, grupos como este de expertos. Por ejemplo, expertos de Google Apps o dudas sobre Google Apps. Cualquier duda que tienes la publicas aquí. Entre vosotros vais contestando y las respuestas a vuestros compañeros. Eh, la gente que publica la pregunta marcará una respuesta como la mejor para él y cuando tengáis una duda podríais venir aquí a buscar cuál es vuestra duda y seguramente si ya se han hecho muchas preguntas y muchas respuestas, esa duda ya está respuesta y la puedas consultar antes de generar una nueva pregunta. Sería como unas FAQ o un foro de preguntas y respuestas. Aquí como ejemplo pues tengo otro en el que yo hice esta pregunta, Ash contestó, valoraron esta pregunta como muy positiva, aquí también contestó otra persona, no se valoró, aunque mira, la podría valorar ahora y lo veis, y finalmente Alberto marcó como mejor respuesta la respuesta de Ash. Para publicar una respuesta nueva, lo único que deberíamos de hacer es venir aquí y darle a publicar respuesta. Por ejemplo, publico la respuesta y habrá otra respuesta publicada. Si os fijáis, esta respuesta no la puedo ni valorar ni marcar como la mejor porque la he hecho yo mismo. Y esto serían las funcionalidades básicas de un foro de preguntas y respuestas. Con esto damos por concluido la explicación muy básica que hemos hecho sobre Google Groups. Remarcar que cualquier duda que tengáis, tenéis la ayuda de Google sobre Google Groups, sobre cómo funcionan los Google Groups, y os recomiendo también que os leáis los 3 links que hay en la plataforma. Es un documento de 3 partes sobre cómo realizar la configuración de los grupos de Google y ahí acabaréis de entender y de aprender cómo funcionan los grupos de Google. Y luego, sobre todo, pues que probéis, que practiquéis sin miedo, que creéis un grupo y que empecéis a utilizarlo como foro de preguntas y respuestas o que creéis un grupo de soporte o de calidad y empecéis a usarlo como bandeja de entrada colaborativa, etcétera. Aquí
Ya os lo dejo a vuestra imaginación y podéis crear pues cualquier tipo de grupo que vaya a cumplir pues vuestras expectativas o vuestras necesidades en vuestra empresa. Y sobre todo también remarcar que cualquier duda que tengáis, pues que podéis seguir contactando al soporte de Cloud Impulsion a través de correo electrónico o del chat o de videollamada.